esperamos de que el Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros. Inclinemos el rostro nuevamente, vamos a pedir la bendición de Dios antes de abrir su santa palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado, quien vino a esta tierra a traernos el maravilloso don de la salvación. Gracias porque no solamente por su vida perfecta, que es un ejemplo para nosotros, sino que esa misma vida perfecta la ofreció como ofrenda de sacrificio para que ahora nosotros podamos tener la seguridad de la salvación, acceso a la vida eterna, y así todos podamos prepararnos para ese día glorioso cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. En Jesús lo pedimos. Amén. Ok, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en capítulo 24 de San Mateo y vamos a estudiar aquí la porción donde está Jesús en diálogo con sus discípulos, que también fuera la lectura bíblica en esta mañana, donde Jesús en el versículo 4 responde a sus discípulos y les dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es el título del tema en esta mañana. Antes de continuar, quisiéramos que estudiáramos por qué Jesús está diciendo esta frase tan importante para nosotros hoy en día. Y podríamos ir al capítulo anterior, el capítulo 23 y el versículo 38. Jesús en este momento está en Jerusalén y específicamente está en el templo. Y dice, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada como desierta. Pensemos por un momento, ¿quiénes están escuchando estas palabras? Son los discípulos. Los discípulos son judíos. Y sin duda que con él habrán otros judíos también que escucharon estas palabras. Pero el diálogo se viene relacionando especialmente entre Jesús y los discípulos. Y justamente Jesús ha estado enseñando en el templo. Y ahora Jesús quiere resumir lo que ha estado diciendo y lo dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Para un judío, decir que la casa, o sea, está hablando en este caso del templo, ¿verdad? Para un judío decirle vuestra casa os es dejada desierta tuvo un impacto que ellos no lo creyeron a primera vista. No era posible de que ese hermoso edificio, aunque no era al igual de la hermosura del que había creado, había construido Salomón, sin embargo, llamaba la atención y era el orgullo nacional, era el orgullo religioso de cualquier judío. Y no importaba dónde estuviera, si estuviera en el extranjero inclusive, hacía planes para menos una vez al año asistir a la fiesta de la Pascua y gozarse allí en aquellos edificios, en aquella casa. Pero además de decir Jesús de que vuestra casa os es dejada desierta, también algo impactó a los discípulos, y era de que antes, en una ocasión anterior, Jesús no había dicho vuestra casa. Jesús dijo mi casa. Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 21, 21:13. ¿Recuerdan cuando Jesús saca a los mercaderes del templo? Y él dice una frase que está citando a un profeta del Antiguo Testamento: mi casa será llamada casa de oración. En esa ocasión, aunque Jesús está molesto por lo que se está haciendo dentro de la casa de Dios, el templo,
el templo, lugar de adoración, ahora, extrañamente, los mismos discípulos escuchan referirse al templo, pero dice, vuestra casa os es dejada desierta. Esto impactó a los discípulos y no creían lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, no dijeron nada, se quedaron callados. Pero están en camino del templo y van tratando de llegar a la puerta que da de los muros de la ciudad, la puerta del muro de la ciudad que da hacia el monte de los olivos. Y si leemos el versículo 1 del capítulo 4, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué razón creen ustedes de que los discípulos quisieron llamar la atención a Jesús para que viera los edificios del templo? No habían llegado todavía a la puerta de la muralla, y aunque no hay mucha distancia de donde estaba el templo a la puerta de la muralla, sin embargo tuvieron tiempo y era suficiente distancia como para volver otra vez a mirar hacia atrás. Habían dejado el templo, pero ahora los discípulos querían llamar la atención a Jesús de que mirara los edificios del templo. ¿Acaso Jesús no lo había visto antes? Claro que sí, pero ahora ellos querían decirle, Jesús, lo que tú acabas de decir, de que esa casa, ese edificio, esos edificios que van a quedar desiertos, Señor, mira la majestuosidad de esos edificios. Más de 40 años tomó el pueblo para construir. Ahora tú vas a decir, ¿va a quedar desierta? Y Jesús entonces viene ahora y en el versículo 2 les dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Destruida. ¡Wow! Queriendo los discípulos de que Jesús observara la magnificencia del templo, que olvidara tal vez lo que había dicho, ahora con otra nueva frase, les está confirmando lo que les había dicho hace un rato. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Nuevamente los discípulos quedan en shock. Pero no pueden decir, no pueden contradecir nada al maestro porque los agarra de sorpresa. Nunca ellos pensaban de que, wow, ese edificio va a ser destruido. No puede ser. ¿Que va a quedar desierto? No, eso es imposible. Se quedaron callados, salieron por la puerta del muro que da hacia el monte de los olivos, pasaron el valle de Cedrón y comenzaron a subir hacia el monte de los olivos. Y ahora cuando llegan allí al monte de los olivos, viene el versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a Jesús diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo este rato quizás no sabemos qué tanto tiempo, media hora, poco más tal vez, desde que salieron del templo, pasaron por la puerta del muro de la ciudad, bajaron el valle de Cedrón y comenzaron a subir hacia el monte de los olivos. Ellos los discípulos iban pensando en lo que Jesús había dicho. Vuestra casa os es dejada desierta. Y ahora después dice, ¿veis esos edificios? De cierto os digo, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Con estas dos ideas de Jesús, los discípulos pensaron y estaban ahora intrigados con lo que Jesús había dicho. Y por eso ahora cuando están allá tranquilos en el monte de los olivos, dice, están sentados, los discípulos ahora le hacen esta pregunta doble, pregunta triple. En una sola pregunta pusieron todo lo que tenían en su mente. Y es, ¿cuándo?
Señor, si es cierto eso que tú nos estás diciendo, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal? Y ellos mismos ahora ligaron lo que Jesús estaba diciendo con lo que Jesús había prometido de que Él vendría por segunda vez. Por eso dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O del fin de... Los discípulos creían de que sí, un día iba a haber el fin del mundo. Pero antes de ese fin del mundo, Jesús, el Mesías, iba a desaparecer por un momento, se iba a ir, nadie iría a saber a dónde iría, pero el Mesías regresaría. Y cuando leemos los escritos sagrados nos vamos a dar cuenta de que los judíos, inclusive el mismo apóstol San Pablo, pensó de que esa venida de Jesús iría a suceder en sus días. Por eso ellos pensaban que los eventos iban a ser rápidos. Ahora, lo que sigue diciendo Jesús, todo el capítulo 24, tiene una doble aplicación. Lo que está escrito allí se aplicaba también a lo que iba a suceder quizás unos 40 años más tarde, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. No era solamente la destrucción del templo, sino la ciudad de Jerusalén, la capital del pueblo de Israel. Y también el segundo evento del cual está hablando es de la segunda venida de Jesús. Así que tiene doble aplicación. Cuando ustedes leen o cuando leemos capítulo 24 de San Mateo, tiene una doble aplicación. La destrucción de Jerusalén en el año 70 y la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Y ahora viene el versículo 4, que es el versículo de la lectura bíblica. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué Jesús inicia la respuesta a la pregunta de los discípulos diciendo, mirad que nadie os engañe? ¿Qué tenía en mente Jesús? ¿Por qué no empezó a explicar acerca de las señales, los eventos que iban a suceder, sino que dice, mirad que nadie os engañe? Y vuelve y lo dice en el versículo 5, dice, la razón, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? A muchos engañarán. Pero no son los únicos versículos en los cuales dice acerca del engaño que sería a tomar en relación como señales de la venida de Jesús. Veamos el versículo 11. Y muchos falsos profetas, dice, se levantarán. ¿Y qué va a pasar? Engañarán a muchos. Wow. Sigue entonces Jesús pensando en la primera idea que les dio al responder la pregunta a los discípulos. Mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 5 entonces dice, algunos dirán yo soy el Cristo, y van a engañar también a mucha gente. En el versículo 11 dice se levantarán falsos profetas. En el 5 dice falsos cristos prácticamente, ¿verdad? Y en el 11 dice falsos profetas. Pero la idea de Jesús no termina allí todavía. Vayamos al versículo 24. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, ¿y qué más? Y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús está dando tanto énfasis en el desarrollo de las señales, contestando la pregunta a los discípulos diciendo de que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, y luego en el 24 une los dos conceptos de los falsos profetas, los falsos cristos,
Y no solamente dice que engañarán, sino que harán grandes, ¿qué? Señales y prodigios. ¿Qué razón tendría Jesús para hacer tanto énfasis en esa idea? Mirad que nadie os engañe. ¿Alguien tiene alguna idea? Gracias, muy amable. Exactamente. Y gracias por la palabra también que dijo advertencia. O sea, les está llamando la atención, algo va a suceder y ustedes tienen que estar alerta. Mirad que nadie os engañe. Y eso entonces, gracias porque abarca también, no solamente lo está diciendo a los discípulos, nos lo está diciendo a nosotros. ¿Sí o no? Y de esa manera es que se aplica entonces también a nosotros. Jesús intenta contestar la pregunta de los discípulos, que ellos están muy preocupados. Recuerden que ellos están en shock, que ellos no pueden entender por qué Jesús hizo tanto énfasis de vuestra casa os es dejada desierta. No quedará piedra sobre piedra de esos edificios que no sea destruido. Y entonces es por eso que Jesús comienza a hacer énfasis. Pero lo interesante es que hace esa advertencia de que como discípulos y ahora nosotros, que después de tantos años, 2000 años acá, entonces también nos sirve de advertencia. Ahora, la pregunta es, ¿de qué engaños debemos nosotros evitar? Ayúdenme. ¿Qué engaños tiene usted ahora en su mente que debe evitar? ¿Doctrinas? ¿Doctor? Cualquier manera de salvarse que no sea Cristo Jesús. Y ahí entramos al aspecto de lo que es salvación por obras, quererme salvar. Y recuerden que hay muchos dichos y uno de ellos, que todos los caminos conducen. Pero aquí no es cierto. Estudiamos los que predicaron en la caravana, los que escuchamos esos sermones, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, no hay más. Ok, ¿qué otro engaño piensan ustedes de que nosotros debemos de estar alerta y evitar que nos engañen? ¿Perdón? ¿Señales? Sí, exacto. ¿Qué señales? Habla de los profetas falsos. ¿Y cuáles son los profetas falsos? Que hagan milagros y cosas extraordinarias que llamen la atención. ¡Wow! Pero esto es fantástico y nadie puede hacer esto. Entonces, con esto llaman la atención. En otras palabras, siguiendo esta misma idea, ¿será que nuestra fe debe estar basada en algún milagro que Dios haga en nosotros? ¿Por qué? Es un peligro, ¿sí o no? Y es donde viene la advertencia. Nuestra fe no debe estar basada en un milagro. Porque de acuerdo a lo que está diciendo Jesús, dice, van a haber grandes señales, milagros. Pero cuidado, eso te puede engañar a ti. Y todos queremos esperar la segunda venida de Jesús, esperar a Jesús por segunda vez y no ser engañados. ¿Sí o no? ¿Qué es eso de falsos profetas? ¿Qué es eso de falsos cristos? ¿Han escuchado ustedes hablar de alguien que se haya dicho que es Cristo?
Salen de vez en cuando por allá, algunas por allá en Rusia y en diferentes lugares, inclusive aquí mismo en Estados Unidos, Puerto Rico, y algunos dicen que yo soy Jesús. Pero ¿qué dice aquí? Ahora, leamos dos versículos interesantes que están cerca del versículo 24. Leamos el 23. Dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué debemos hacer? No creáis. Y el otro versículo es el 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué dice? No salgáis corriendo para allá a hacer peregrinaciones. O mirad, está en los aposentos. No debemos de creer. Entonces, Jesús está haciendo aquí énfasis. Sí van a haber muchas maneras en las cuales el enemigo va a intentar engañarnos. Y él, conociendo quién es Satanás, cómo él se va a dedicar y cómo se ha dedicado desde que hizo pecar a la raza humana, lo hizo a través del engaño. Engañó a Eva. Y lo que él quiere decir aquí es que, por favor, mire, él va a hacer cualquier cosa para engañarte. Por favor, mirad que nadie os engañe. Y en estos últimos tiempos, desde el Edén, mire cómo utilizó a la serpiente para introducir sus ideas y hacerle cambiar la mentalidad a Eva. Cuando ustedes leen estos versículos de la caída del engaño de Eva, ustedes se van a dar cuenta de que cuando entra Eva en conversación, Eva le dice a Satanás, dice, de ese árbol no debemos de comer, ni siquiera tocarlo. Pero después de que Satanás habla y le dice, no, ustedes no van a morir, al siguiente versículo van a encontrar de que Eva dice, y era el árbol agradable, codiciable para la sabiduría. ¿Cambió de mente Eva? Y eso es lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Que cambiemos nuestra mente y a lo bueno digamos malo y a lo malo digamos bueno. Ese es uno de los engaños de Satanás. Y ha utilizado y seguirá utilizando diferentes maneras para engañarnos. Pero ¿cuál es el engaño más grande? ¿Cuál es el engaño capital? ¿Perdón? Ok. Buena respuesta. Antes de contestar esa pregunta, quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos allí a ver lo que dice Pablo. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y mire lo que está hablando el apóstol Pablo desde el primer versículo. ¿De qué tema está hablando? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema aquí? La venida de Jesús. Y eso es lo que Jesús también está hablando en el capítulo 24 de San Mateo. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y mire lo que comienza a decir, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Y como les decía, este es uno de los principales objetivos de Satanás, hacernos cambiar nuestra manera de pensar. Dice, y no os conturbéis, o sea, no os confundáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está lejos todavía.
Oh, gracias. Dice específicamente, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y si estuvo cerca para cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, ¿qué pasa hoy? Estamos mucho más cerca de lo que era en aquella época. Sigamos leyendo. Y aquí viene otra vez la idea, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonando la iglesia, abandonar a Dios. Busqué en el diccionario y tanto del origen de la palabra apostasía, latín y el griego, dice, es la negación, renuncia o adjudicación de la fe de una religión. La misma palabra tiene otros significados y ya el doctor también dijo, es renunciar a Dios. Dice, es también la salida o abandono irregular de una orden religiosa o instituto. Es el acto en el cual se abandona a un partido para entrar en otro, o el cambio de opinión, doctrina. Entonces, si nosotros hemos creído de que Jesús viene pronto, y después decimos, no, eso es asunto ya, mire, tantos años que han pasado, mire, Jesús lo prometió, hace vino 2000 años, y mire, todavía no ha venido. Entonces, ese cambio es lo que se llama apostasía. Dejar de creer algo que había sido por mucho tiempo o por algún tiempo en nuestra mente y ahora cambiamos de opinión. Sigamos leyendo. Pero dice el apóstol Pablo de que eso va a suceder antes de la venida de Jesús. Dice, estamos en el versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado o hijo de perdición? Ok, vamos ahora para el 4. Dice, el cual, él viene explicando aquí. Y no vamos a entrar hoy en detalles porque ya el tiempo se nos ha ido. Pero quizás en otra ocasión vamos a estudiar en detalle estos elementos que el apóstol Pablo está mencionando aquí como el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se le llamó el hijo de perdición? A Judas. Y esto está diciendo de que la manera de actuar de este individuo no es una manera abierta, sino sutil, que nadie se da cuenta. Y ese es el problema entonces del engaño. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que hizo Judas para poder entregar a Jesús? Lo entrega con un beso. Hay un asunto de amistad, pero ¿qué iba por detrás? La idea. Entregarlo. Ok. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por eso el doctor decía, se levanta contra Dios, va en contra de Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que ahí está la explicación de el hombre de pecado. Saltemos al versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de ¿qué? De la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y por qué es misterio? Es difícil de explicar el misterio de la iniquidad. ¿Dónde empezó el misterio de la iniquidad? En el cielo. Y como si en un lugar santo todos son ángeles, todos adoran a Dios, es un ambiente celestial, un ambiente... ¿Y cómo es que a alguien se le ocurre una idea de ir en contra de la ley de Dios? Eso es un misterio. Ok. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Vamos a contestar esto quizás en otra ocasión. Ok. Versículo 8. Entonces se manifestará el inicuo, otra vez, esa persona que mencionó ahí en el versículo 4.
el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. En otras palabras, aquí está hablando de alguien o de un sistema quien dice es obra de Satanás, y luego dice, mire las palabras que dice, termina este versículo, y compárenla con las palabras que dice Mateo 24:24. Dice, y con grande poder y señales y prodigios, ¿cómo? Mentirosos. Entonces, esta parte es lo que Jesús está previendo allá en Mateo 24, de que miremos para que no seamos engañados. Estemos alerta, porque el enemigo va a utilizar cualquier cosa, cualquier persona para engañarnos. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuál es el engaño más grande? ¿Y quién lo va a hacer? Vamos a algunos. Tengo varias citas, pero quiero solamente leer una y está un poquito larga. No se me queden dormidos. Yo sé que está haciendo calor, si estamos tranquilos aquí, qué bonito, bien. Pero hay una cita en Conflicto de los Siglos, página 608, que quiero leer y no quiero perder ningún detalle para que ustedes puedan tener toda la idea. Hablando de lo que va a ser el asunto de los engaños, lo que va a hacer Satanás mismo, y no va a utilizar a otra persona o a otra institución o a algo diferente, dice, él mismo dice, comienza a decir, el acto capital que coronará el gran drama de engaño. ¿Por qué el gran drama? ¿Cuándo empezó ese drama aquí en la tierra? En el Edén. Así que desde, podríamos decir, aproximadamente 6,000 años, se viene desarrollando este drama del engaño. Por eso Jesús está haciendo énfasis en el capítulo 24, mirad que nadie os engañe. Dice, será el mismo Satanás, se dará por el Cristo. Entonces ya no será ninguna persona que va a decir, yo soy el Cristo. Él mismo, dice, va a pasar o se va a dar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador. ¿Cuánto tiempo llevamos predicando acerca de que Jesús viene pronto? Muchos años. El advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador, ¿quién es? Satanás, simulará, o sea, lo va a presentar como si fuera verdad, pero es falso. Simulará que Cristo ha venido en varias partes de la tierra. Mire cómo es la astucia de Satanás. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da a San Juan en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, 13 al 15, está la descripción de Jesús cuando se presenta allí a Juan en la isla de Patmos. Léanse esa es una visión muy bonita, muy hermosa. Pero ahora se está comparando esa visión que vio Juan, cómo se va a aparecer ahora Satanás a los hombres. Dice, la gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Wow, será algo impresionante. El grito de triunfo. ¿Por qué piensan que habrá un grito de triunfo? Porque la segunda venida de Jesús, dice, todo mundo, y él intentará entonces falsificar la segunda venida de Jesús. Por eso hace la gritería, dice, el grito de triunfo repercutirá por los aires, Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él,
mientras levanta las manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a los discípulos cuando estaba en la tierra. Él mismo se va a hacer pasar por Cristo Jesús. Su voz, pongan atención, mire esto, su voz es suave y compasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. ¿Cuántas verdades va a hablar? Algunas. Y aquí está el problema, en que va a mezclar verdades con mentiras. Dice, va a mencionar algunas verdades. ¿Y cómo la va a decir? Voz suave, voz melodiosa, encantadora, que la gente va a quedar admirada. Uy, pero sí, esto es. Sigue diciendo, cura las dolencias del pueblo, y luego en su fementido carácter de Cristo, o sea, en su carácter falso de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el bendecido día por él. Está mezclando aquí verdad con mentira. Fue lo mismo que le hizo a Eva. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a los ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Dice, este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Y hace una comparación. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Hay mucho más que habla sobre lo que va a hacer Satanás, pero esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 608. Nos da a entender a nosotros aquí de que él mismo no va a buscar a nadie, ni va a utilizar a un tercero. Él mismo se va a disfrazar como ángel de luz y se va a aparecer como si fuera el mismo Cristo. Y no solamente se va a aparecer, va a hablar, va a imitar la voz de Jesús, de tal manera de que la gente va a quedar admirada. ¡Wow! La verdad que... Y se van a dejar engañar pensando de que sí es Jesús. Para terminar, ¿cómo nosotros podemos evitar ser engañados? ¿Qué dice la palabra acerca de la venida de Jesús? Volvamos a leer Mateo 24. Mateo 24, versículos 23 y 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros si ese no es el Cristo? ¿Cuál es la principal razón por la cual no vamos a dejar engañarnos? Ok, una razón es todo ojo le verá, correcto. ¿Qué más? Hay otra. Hay una que mencionaron aquí, que es muy, muy importante. Vamos a Filipenses, primera de Tesalonicenses, 4:13 en adelante, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y ahí está, dice, la venida del Señor.
Y vamos a leerlo rápido para que veamos la diferencia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahí está comprobando de que Pablo creía de que Jesús regresaría en su tiempo. Hasta la venida del Señor dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están en los sepulcros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? ¿En el desierto? En el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cómo sabemos de que si nos dicen que apareció allá por los desiertos de México o en Arizona, cómo sabemos de que ese no es el Cristo? Gracias. Exacto. Dos razones, hay muchas más, pero resumámoslo en dos razones. Primero, todo ojo le verá. No van a ser solamente los de allá, los de la parte oeste de los Estados Unidos o donde sea. Segundo, Jesús no va a tocar tierra. Así se hace. Muy bueno. Ya ella sabe. Jesús no va a tocar tierra. Veremos, dice, juntamente con los que resucitan, y si estamos nosotros vivos, gloria a Dios por eso, seremos arrebatados y nos encontraremos con Jesús en el aire. Así que si te dicen, mire, apareció allá en la casa de fulano de tal, nanay. Pero Satanás va a hacer de tal manera de que la gente le crea que él sí es el Cristo. Y muchos van a gritar, Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Por eso, apreciados hermanos, no debemos de creer, pero si nosotros no estudiamos este sagrado libro, ¿cómo sabremos de que no nos están engañando? Debemos estudiarlo, escudriñarlo, y tal vez, esto no es primera vez que ustedes lo escuchan. Lo venimos repitiendo, y lo seguiremos repitiendo cuantas veces sea, para que quede bien grabado en nuestra mente y el enemigo no pueda engañarnos. Hermanos, el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Mirad que nadie os engañe. No importa si Jesús viene esta noche, o viene el próximo mes, o viene el próximo año, o viene dentro de 5 años. No importa cuando Él venga, debemos de tener claro en nuestra mente de que Jesús está a las puertas. Para mí puede llegar hoy, para usted puede llegar. Si yo llegase a morir hoy, para mí llegó ya Jesús. Así que el mensaje, mis apreciados hermanos, y lo que Jesús repite varias veces en el capítulo 24 de San Marcos es: mirad que nadie os engañe. Es el mensaje que se está dando. Es el mensaje de Jesús. Por eso queremos ahora cantar el himno 171. ¿Has oído el mensaje? Me parece que es del regreso de Jesús. Para que podamos estar listos, podamos estar preparados. Himno 171. Y que esto nos sirva, hermanos, para que recordemos lo que Jesús nos está diciendo acerca de este gran evento de la segunda venida de Jesús. Viene pronto. Debemos estar listos y preparados. Cantemos, hermanos.
Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles en luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartará, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, todo el pecado nos entró, del amor les hablaremos de Jesús, que nos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Pues sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los signos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, cuánto amor tú has derramado sobre cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Gracias porque ya Él estuvo aquí la primera vez y se cumplió de acuerdo a las profecías. Su promesa es que vendrá por segunda vez, y tenemos la seguridad de que así va a ser. No sabemos cuándo, pero sabemos de que será seguro. Solamente queremos, Señor, estar listos, preparados, y que nadie nos engañe para poder de esa manera ir a morar contigo por la eternidad. Gracias porque tú has dejado tu santa palabra que nos enseña, nos guía, nos instruye en cómo podemos nosotros llegar a ser salvos y evitar ser engañados por el enemigo. El enemigo lleva más de 6,000 años practicando el engaño y engañando a muchos. Pero gracias porque el pueblo de Dios permanecerá firme creyendo en las promesas de Cristo Jesús, y cuando Él venga podamos decir: este es nuestro Dios,
Le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén.